el rugido dividido del norte. Durante siglos, una sola palabra bastó para sembrar el miedo en toda Europa. Vikingos, guerreros que surcaban mares imposibles, conquistaban reinos y escribían su historia con fuego y acero. Pero detrás del mito del casco con cuernos y las invasiones sangrientas, se esconde una verdad mucho más compleja y mucho más humana. Porque los vikingos no fueron un solo pueblo, fueron tres naciones hermanas, Noruega, Dinamarca y Suecia, unidas por la sangre, el frío y el océano, pero separadas por su visión del mundo, su destino y su forma de entender la vida. Los noruegos miraban hacia el horizonte, buscando nuevas tierras más allá del fin del mar. Los daneses miraban al sur, donde la riqueza y el poder esperaban tras los muros de los reinos cristianos. Y los suecos, ellos miraban hacia el este, hacia los ríos que los llevarían a los confines de Rusia y hasta las puertas de Bizancio. Tres pueblos, un mismo origen, tres caminos que cambiarían la historia del mundo. ¿Qué los hizo tan diferentes? ¿Fue el paisaje, el hambre, los dioses o el simple deseo de sobrevivir? Para entenderlos debemos viajar 1000 años atrás, al corazón helado del norte, allí donde nació una de las culturas más fascinantes, temidas y admiradas de todos los tiempos. Allí donde el fuego del hombre se enfrentó al invierno eterno y donde tres pueblos se levantaron para desafiar al destino. El nacimiento del mundo vikingo. El norte no perdona. Allí donde los inviernos duran medio año y la oscuridad parece eterna, el hombre aprendió a forjar su destino con las manos desnudas. En las costas de Escandinavia, donde el mar golpea con furia las rocas y los bosques, parecen no tener fin. La vida no era un derecho, era una conquista. El frío moldeaba el carácter, la escasez enseñaba disciplina, y el aislamiento dio origen a un pueblo que aprendió a confiar en su fuerza, su ingenio y su valor. Aquel territorio, que hoy conocemos como Noruega, Dinamarca y Suecia, no era un reino ni una nación. Era un mosaico de clanes, familias y aldeas dispersas, unidas por un idioma similar, una cultura compartida y una profunda reverencia por la naturaleza. Cada comunidad tenía su líder, su jarl, un hombre de honor que gobernaba por respeto, no por miedo. Las decisiones se tomaban en asambleas conocidas como el Thing, donde los hombres libres debatían leyes y resolvían disputas. En un mundo dominado por la espada, los vikingos habían descubierto algo insólito. La justicia podía nacer del diálogo, pero la vida seguía siendo dura. Los campos eran pequeños, las cosechas escasas y las montañas limitaban el crecimiento. La tierra no ofrecía abundancia y el hambre no esperaba permiso para llegar. Fue esa necesidad, más que la ambición, la que empujó a los hombres del norte hacia el mar. El océano era su enemigo y su salvación. Con el tiempo aprendieron a domarlo. De los bosques extrajeron madera flexible para construir sus naves. Los drakar, largos y ligeros, capaces de navegar tanto por mares embravecidos como por ríos estrechos. Esos barcos eran más que herramientas, eran símbolos de libertad. Eran las alas con las que el pueblo vikingo aprendió a volar sobre las olas. Y en ese vuelo nació una nueva era, una era de descubrimientos, conquistas y leyendas. Pero antes de que los cronistas cristianos escribieran sobre ellos, antes de que el miedo se apoderara de Europa, los vikingos ya tenían su propio mundo interior, un universo gobernado por dioses y destino. Odín, el padre de todo, había sacrificado un ojo para obtener sabiduría. Thor, con su martillo Mjolnir, protegía a los hombres del caos. Freyja y Freyr simbolizaban la fertilidad y la abundancia, el equilibrio entre la vida y la muerte. Sus dioses no pedían obediencia ciega, sino coraje. No premiaban la sumisión, sino la acción. En esa fe nacía su fuerza. No temían al final, porque sabían que la muerte era solo otro viaje. Creían que los valientes irían al Valhalla, el gran salón de los héroes, donde lucharían y festejarían por la eternidad junto a los dioses. Por eso los vikingos no se rendían. Cada tormenta era una prueba. Cada batalla, una oportunidad de dejar una marca en el mundo. Y cada nombre grabado en una piedra o cantado en una saga era una promesa de inmortalidad. Con el paso del tiempo,
Ese espíritu indomable los transformó. Los aldeanos se convirtieron en navegantes, los navegantes en exploradores, y los exploradores en conquistadores y comerciantes. Al sur, los reinos cristianos comenzaban a prosperar. Sus iglesias se elevaban hacia el cielo, sus tierras eran fértiles y sus tesoros abundaban. Al norte, en cambio, los vikingos miraban con hambre, no solo de oro, sino de gloria. El año 793 marcaría el punto de no retorno. En una pequeña isla llamada Lindisfarne, frente a las costas de Inglaterra, los monjes fueron testigos del primer rugido del norte. Barcos desconocidos emergieron del horizonte. Hombres con hachas y escudos descendieron de ellos como sombras, y Europa despertó de su letargo. A partir de ese momento, los vikingos se convirtieron en leyenda. Pero lo que pocos sabían era que aquella leyenda no tenía un solo rostro. Porque mientras unos partían hacia el oeste, otros miraban al este o al sur. Los noruegos, daneses y suecos comenzaban a tomar caminos distintos, impulsados por la misma llama, pero guiados por diferentes sueños. En los fiordos de Noruega, el mar se abría como una promesa hacia lo desconocido. En Dinamarca, los reyes empezaban a soñar con unificar el poder bajo una sola corona. Y en Suecia, los mercaderes preparaban sus naves para recorrer los ríos del continente hasta alcanzar las puertas de Bizancio. 3 destinos, un mismo origen, un pueblo que desafió al mundo y lo cambió para siempre. Los vikingos de Noruega, navegantes del fin del mundo. En los confines del norte, donde las montañas se levantan como gigantes de piedra y el mar corta la costa en un laberinto de fiordos infinitos, nacieron los vikingos noruegos, hombres y mujeres moldeados por un paisaje que no perdonaba la debilidad. Allí la tierra era escasa y el invierno implacable. Las montañas separaban a los pueblos, el mar los conectaba, y fue precisamente ese mar, salvaje y cambiante, el que forjó su carácter. Los noruegos aprendieron a verlo no como una frontera, sino como un camino. El océano era su aliado, su enemigo y su espejo. Mientras otros pueblos buscaban riquezas en la tierra, los noruegos encontraron su destino sobre las olas. Sus aldeas se extendían a lo largo de la costa, siempre mirando al horizonte. Desde allí zarpaban sus barcos, impulsados por la fe en los dioses y por una necesidad tan antigua como el propio frío: sobrevivir. Los primeros en partir fueron los exploradores. Se adentraron en mares desconocidos, guiados solo por el sol, las estrellas y el instinto. Y lo que encontraron al otro lado cambió la historia. En el siglo IX, los vikingos noruegos alcanzaron las costas de Escocia, Irlanda y las Islas Feroe. Pero no se detuvieron allí. Continuaron hacia el oeste, más allá de lo que ningún hombre europeo había navegado antes. Descubrieron Islandia, una tierra de fuego y hielo, donde las montañas lanzaban humo y el suelo temblaba bajo sus pies. Y cuando Islandia ya no bastó, siguieron aún más lejos, hasta Groenlandia. Aquellos viajes eran un desafío a la lógica y al miedo. El Atlántico Norte no era un mar amable. Las tormentas podían tragarse un barco entero en cuestión de minutos. Las olas golpeaban como muros y el frío cortaba la piel como el filo de una espada. Pero ellos no retrocedían. Para los noruegos, cada expedición era una promesa de tierras nuevas, de ganado, de libertad. Y para algunos era algo más, la oportunidad de escribir su nombre en la eternidad. Eirik el Rojo fue uno de ellos. Desterrado de Islandia por homicidio, se lanzó al mar en busca de un nuevo comienzo. Lo que encontró fue una isla inmensa, cubierta de hielo y misterio. La llamó Groenlandia, la Tierra Verde, quizá para atraer a otros colonos con un nombre esperanzador. Eirik fundó allí su propio asentamiento, y su espíritu aventurero pasaría a su hijo, Leif Erikson. Leif heredó el hambre de su padre y la curiosidad de su pueblo. En torno al año 1000, zarpó desde Groenlandia y viajó aún más lejos, hasta llegar a una tierra desconocida, cubierta de bosques y con ríos que corrían hacia el mar. La llamó Vinland, la tierra del vino. Hoy sabemos que aquel lugar estaba en América del Norte, probablemente en la actual Terranova, Canadá,
5 siglos antes de Cristóbal Colón, los noruegos ya habían pisado el Nuevo Mundo. Fueron los primeros europeos en hacerlo. Y aunque su presencia allí fue breve, aquel viaje demostró algo, que el espíritu vikingo no conocía límites. Pero los vikingos noruegos no solo exploraban, también conquistaban. Sus incursiones en Escocia e Irlanda fueron feroces y devastadoras. Saquearon monasterios, destruyeron aldeas y fundaron colonias que se mezclarían con la población local. Dublín, hoy capital de Irlanda, nació como un asentamiento vikingo. Fue fundada en el año 841 por hombres del norte, que la llamaron Daeflin. A través de estas tierras, los noruegos dejaron una huella indeleble. No solo impusieron su fuerza, también llevaron su cultura, su lengua y su comercio. Sus rutas conectaron los extremos del Atlántico Norte, desde Noruega hasta Irlanda, Islandia, Groenlandia y Vinland. Y sin embargo, no eran solo guerreros. Eran también artesanos, navegantes y poetas. Las sagas islandesas, escritas siglos después, conservarían sus historias con una mezcla de orgullo y melancolía. Historias de hombres que desafiaron al destino, pero también de mujeres fuertes, guardianas del hogar y del honor. En aquellas comunidades, la mujer tenía un papel esencial. Mientras los hombres partían al mar, ellas mantenían viva la aldea, administraban las tierras y tomaban decisiones. Podían heredar, divorciarse e incluso gobernar en ausencia de sus esposos. En un mundo de hierro y viento, ellas eran la raíz que impedía que todo se desmoronara. Los vikingos noruegos vivían entre dos mundos, uno terrenal, lleno de lucha y supervivencia, y otro espiritual, donde cada acto tenía un eco en los salones del Valhalla. Creían que su destino estaba escrito, pero también que los valientes podían desafiarlo. Y en ese equilibrio entre fe y desafío se encontraba su fuerza. El paisaje noruego no solo los moldeó físicamente, también definió su visión del mundo. Las montañas les enseñaron la paciencia, el mar, la audacia, y el invierno, la resistencia. Por eso sus hazañas no fueron casualidad. Fueron el resultado inevitable de un pueblo que se negó a aceptar los límites impuestos por la naturaleza. Cuando los reinos del sur los veían como bárbaros, ellos ya estaban trazando mapas invisibles en el océano. Cuando otros pueblos construían murallas, ellos construían barcos. Y cuando la historia intentó olvidarlos, el viento del norte siguió pronunciando sus nombres. La huella de los vikingos noruegos aún se siente, en los fiordos donde el eco del mar parece cantar sus sagas, en las piedras talladas con runas que aún cuentan historias de valor y pérdida, y en el espíritu de una nación que, 1000 años después, todavía mira hacia el mar con la misma fascinación que sus antepasados. Los noruegos no conquistaron solo territorios, conquistaron la idea misma de lo posible. Para ellos el fin del mundo no era una frontera, era el comienzo de otra historia. Los vikingos suecos, comerciantes y exploradores del este. En el silencio profundo de los bosques del este, donde los ríos serpentean como venas de plata bajo la nieve, surgió un tipo distinto de vikingo. No el saqueador que quemaba monasterios, ni el navegante que desafiaba el Atlántico, sino el viajero que unía mundos. Los vikingos suecos no miraron hacia el oeste, como sus hermanos noruegos, tampoco hacia el sur, como los daneses. Su mirada se dirigió al este, hacia los grandes ríos de lo que hoy conocemos como Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Allí encontraron su destino. Los pueblos escandinavos que se aventuraron en esas tierras fueron conocidos como los varegos. Su historia es menos ruidosa que la de los saqueadores, pero igual de trascendental, porque mientras los demás dejaban ruinas y fuego a su paso, los suecos dejaron rutas, ciudades y alianzas. Armados con sus barcos largos, los suecos cruzaron el Báltico y remontaron los grandes ríos, el Nevá, el Volkhov, el Dnieper y el Volga. Sus naves deslizaban sobre el agua como fantasmas, navegando por territorios donde ningún escandinavo había puesto pie. Aquellos viajes no eran solo de conquista, sino de comercio y exploración. El ámbar del norte, las pieles, el hierro y la miel eran sus tesoros. A cambio, traían seda, vino, especias y monedas de plata,
procedentes del lejano oriente. Los vikingos suecos fueron los primeros en conectar Escandinavia con el vasto mundo musulmán, a través de las rutas comerciales que llegaban hasta Bagdad. Su presencia quedó grabada en la historia. En las tumbas suecas del siglo IX se han encontrado monedas árabes con inscripciones del Corán, prueba de que aquellos hombres del norte habían tocado los extremos del mundo conocido. Mientras otros vikingos imponían su fuerza, los suecos usaban la palabra, la astucia y el intercambio. Pero sus viajes no eran pacíficos del todo. La riqueza atraía tanto el comercio como el conflicto. Los varegos se enfrentaron con tribus eslavas y fino-úgricas, pero también formaron alianzas con ellas. Poco a poco su influencia creció y de esa unión nació algo nuevo. Los primeros cimientos de lo que más tarde sería la Rus de Kiev. Según las crónicas, los eslavos invitaron a los varegos a gobernarlos y poner orden entre ellos. Así llegó Rúrik, un jefe vikingo que estableció su dominio en Novgorod alrededor del año 862. Su dinastía fundó la primera forma de Estado en el este europeo, y sus descendientes gobernarían durante siglos. Incluso el nombre Rusia proviene de Rus, la palabra con la que los pueblos del este designaban a los escandinavos. Fue un momento decisivo. Los vikingos suecos no solo exploraron nuevas tierras, sino que ayudaron a dar forma a una civilización. De los bosques helados del norte surgió la semilla de un imperio. A diferencia de los noruegos y los daneses, los suecos no buscaron gloria inmediata ni imperios efímeros. Su poder se construyó lentamente, a través de rutas comerciales y lazos políticos. Eran pragmáticos, pacientes y calculadores. Su ambición no estaba en el saqueo, sino en el control de los caminos del oro y la plata. Las sagas los describen como hombres tranquilos, pero de voluntad férrea. Sabían escuchar antes de actuar. Sabían esperar el momento justo para moverse, y cuando lo hacían con precisión. Los varegos también dejaron su huella en el imperio más poderoso de su tiempo, Bizancio. Muchos de ellos se unieron a la Guardia Varega, una fuerza de élite que protegía al emperador bizantino en Constantinopla. Altos, rubios y feroces, los vikingos del norte se convirtieron en los guardianes personales del trono más rico del mundo antiguo. Las crónicas bizantinas hablaban de ellos con respeto y asombro. Hombres venidos de un mundo helado, leales hasta la muerte, que portaban sus hachas con el orgullo de una vida dedicada al honor. Algunos llegaron tan lejos que murieron sin volver jamás a su tierra natal, pero sus nombres, grabados en runas y piedra, regresaron con el viento del norte. Los vikingos suecos crearon puentes invisibles entre civilizaciones que jamás habían tenido contacto directo. Unieron Escandinavia con el mundo árabe, el bizantino y el eslavo. Donde los otros vikingos veían enemigos, ellos veían oportunidades. Su espada estaba al servicio del comercio y su barco al servicio del destino. En su país natal, las rutas del lago Mälaren y la región de Uppland se convirtieron en centros de poder y riqueza. Allí se erigieron grandes piedras rúnicas, talladas con inscripciones que narraban los viajes y hazañas de aquellos hombres. Cada símbolo, cada trazo, era una historia de partida y regreso, de ambición y pérdida. Pero más allá de la riqueza y la expansión, había una filosofía detrás de todo. La idea de que el mundo era vasto y que el norte no tenía por qué ser su prisión. Los suecos no necesitaban conquistar para dejar huella. Su influencia fue más sutil, pero más duradera. Sus rutas comerciales se mantuvieron vivas durante siglos y su legado aún respira en los cimientos de Europa Oriental. Cuando los reinos vikingos comenzaron a declinar, el eco sueco siguió resonando. En las piedras rúnicas, en las monedas árabes halladas bajo la tierra, en los relatos de monjes y mercaderes que contaban de los hombres del norte que venían por el río. Los vikingos suecos fueron el hilo invisible que tejió la red del mundo medieval. Eran los diplomáticos del norte, los mediadores entre culturas, los arquitectos de un nuevo mapa, y aunque su nombre se perdió entre los pliegues de la historia, su legado quedó grabado en las raíces de 3 continentes. Porque mientras el hierro de los daneses forjaba reinos y las velas de los noruegos rozaban el horizonte,
los suecos levantaban una nueva civilización, sin derramar una sola lágrima de más. Ellos entendieron algo que los demás no, que el poder no siempre se impone con la espada, sino con la ruta más larga, el trato justo y la paciencia del tiempo. Los vikingos daneses, conquistadores y forjadores de reinos. Mientras los vikingos noruegos surcaban el Atlántico en busca de tierras lejanas, sus hermanos daneses miraban hacia el sur. Allí, más allá del Mar del Norte, se extendían las costas de Inglaterra, Francia y los reinos cristianos del continente. Tierras fértiles, ricas y vulnerables. Los daneses no eran solo exploradores, eran estrategas. Mientras otros pueblos veían el mar como un desafío, ellos lo convirtieron en una autopista hacia el poder. Su posición geográfica, entre el Mar del Norte y el Báltico, les daba una ventaja inigualable. Estaban en el corazón de Escandinavia y al mismo tiempo en la puerta de Europa. A diferencia de los noruegos impulsados por la aventura, los daneses pensaban en términos de conquista y dominio. Su mirada no buscaba el horizonte incierto, sino los tronos del sur. Querían más que supervivencia. Querían poder. En las costas de Dinamarca, los puertos se llenaban de actividad. Carpinteros, herreros y comerciantes trabajaban día y noche para preparar las flotas. Los drákar daneses eran robustos, veloces y numerosos, y cuando zarpaban, el mar parecía cubrirse de sombras. A partir del siglo IX, los monasterios y aldeas de Inglaterra comenzaron a sufrir sus ataques. Primero fueron incursiones breves, rápidas como relámpagos. Después, verdaderas campañas militares. Los daneses no venían solo a saquear, venían a quedarse. Sus ejércitos eran disciplinados y su organización casi profesional. Se movían como una tormenta, conquistando territorios, fundando asentamientos y estableciendo su propio dominio. Así nació el Danelaw, la ley de los daneses, una vasta región en el norte y este de Inglaterra que cayó bajo su control. Durante décadas el Danelaw fue un mundo dentro de otro mundo, donde la lengua nórdica, las costumbres y las leyes vikingas se mezclaron con la cultura anglosajona. Las aldeas prosperaron bajo la protección de sus caudillos y muchos ingleses comenzaron a vivir bajo normas vikingas. Los matrimonios entre daneses y locales eran comunes y poco a poco las fronteras entre invasor y habitante se desdibujaron. Pero los daneses no eran solo guerreros, también eran constructores de poder político. Mientras los noruegos se dispersaban en tierras lejanas, los reyes de Dinamarca comenzaron a consolidar su autoridad en casa. El territorio danés se unificó bajo monarcas fuertes, capaces de reunir ejércitos y negociar con los reinos vecinos. Uno de los nombres más recordados es el de Harald Blåtand, Harald Diente Azul, el rey que logró unir gran parte de Dinamarca y Noruega bajo un mismo estandarte. Fue también quien introdujo el cristianismo en su reino, buscando no solo la fe, sino la diplomacia con el resto de Europa. Su legado aún resuena hoy. La tecnología Bluetooth lleva su nombre y su símbolo como eco moderno de aquel monarca que conectó mundos. Pero su hijo, Sven Barbafolk, llevó el poder danés aún más lejos. En el año 1013, Sven invadió Inglaterra con una flota colosal y logró lo que pocos creían posible, convertirse en rey de Inglaterra. Por un breve tiempo, el norte gobernó al sur. Su hijo, Canuto el Grande, heredó ese imperio. Bajo su mando, el mundo vikingo alcanzó su apogeo. Canuto reinó sobre Dinamarca, Inglaterra, Noruega y partes de Suecia, formando lo que los cronistas llamarían el Imperio del Mar del Norte. Un imperio que unía a los pueblos vikingos bajo una misma corona, aunque fuera por poco tiempo. Canuto no fue solo un conquistador, fue un estadista. Su reinado trajo estabilidad, comercio y un delicado equilibrio entre la fe cristiana y las antiguas costumbres nórdicas. Bajo su mando, el rugido vikingo se transformó en gobierno y la espada se convirtió, por un instante, en cetro. Sin embargo, ese poder no duraría. Tras la muerte de Canuto, su imperio comenzó a fragmentarse. Los viejos conflictos regresaron
y los reinos se separaron una vez más. Pero su legado quedó grabado en piedra. La influencia danesa transformó Inglaterra. Sus leyes, su lengua y sus costumbres dejaron una huella que aún hoy puede rastrearse. Palabras del inglés actual, como window o knife, provienen del nórdico antiguo, y muchas ciudades, como York, Leicester o Grimsby, conservan nombres que nacieron de la presencia danesa. Los daneses, más que ningún otro pueblo vikingo, entendieron el poder de la permanencia. Sabían que el saqueo daba riqueza, pero el dominio daba futuro. Por eso sus incursiones no fueron solo actos de violencia, sino parte de un plan más amplio: construir una civilización sobre los cimientos de otra. Mientras los cronistas cristianos los llamaban bárbaros, los daneses estaban fundando un nuevo orden, uno que combinaba la fuerza del norte con la organización del sur. Un orden donde la espada abría el camino, pero la ley lo mantenía. En Dinamarca, los reyes aprendieron que el poder debía sostenerse no solo con hierro, sino con legitimidad. Así nació el embrión del Estado escandinavo moderno, un reino que sobrevivió al paso de los siglos, mientras otros caían en el olvido. El espíritu danés fue, en esencia, el espíritu del equilibrio. Fueron guerreros, sí, pero también diplomáticos, comerciantes y constructores. Supieron cuándo atacar y cuándo pactar, cuándo imponerse y cuándo integrarse. En el gran mosaico del mundo vikingo, los daneses fueron los forjadores de reinos. Hicieron del mar su campo de batalla, pero también su vía de unión. Y cuando el rugido del norte empezó a desvanecerse, fueron ellos quienes dejaron su huella más profunda en la historia europea. Su legado fue más que conquista, fue permanencia. Porque mientras otros se perdieron en la leyenda, los daneses se transformaron en poder. Y así, de los clanes dispersos del norte, surgió una nueva idea: la de un reino capaz de mirar más allá de la espada. Un reino que comprendió que el verdadero dominio no se mide por lo que se destruye, sino por lo que se construye. El eco del norte. Durante siglos, la palabra vikingo evocó imágenes de fuego, acero y conquista. Pero cuando miramos más allá del mito, descubrimos que su historia fue mucho más que una era de guerra. Fue una era de transformación. Noruegos, daneses y suecos, tres pueblos nacidos del mismo frío, bajo el mismo sol pálido del norte, pero guiados por destinos distintos. Los noruegos siguieron el llamado del mar. Fueron los soñadores, los que se atrevieron a cruzar océanos y rozar el fin del mundo conocido. Los daneses fueron los estrategas, forjaron reinos y aprendieron a gobernar donde otros solo sabían conquistar. Su legado no fue solo de batallas, sino de estructuras, leyes y estabilidad. Y los suecos fueron los tejedores invisibles del mundo antiguo. Convirtieron el comercio en diplomacia, el viaje en puente, la palabra en poder. Tres visiones, tres caminos, una sola esencia. Todos compartían la misma fuerza interior, la certeza de que el destino se conquista, no se espera. El norte los había hecho duros, pero también los había enseñado a mirar lejos. Y cuando el rugido vikingo se apagó, cuando las velas se desvanecieron en el horizonte y las espadas descansaron sobre las tumbas, algo permaneció: su espíritu. Ese espíritu que aún respira en el carácter escandinavo, en la resistencia ante la adversidad, en la disciplina silenciosa, en la búsqueda constante de equilibrio entre la fuerza y la razón. Los vikingos desaparecieron, pero su eco nunca se extinguió. Se transformó en cultura, en ciencia, en valores. El mismo impulso que los llevó a surcar el Atlántico, hoy impulsa a sus descendientes a explorar las estrellas, a desafiar fronteras nuevas. Porque el espíritu vikingo no pertenece al pasado, sigue vivo en todos los que miran un horizonte y se atreven a avanzar, aunque el mar esté en calma o en tempestad. El legado del norte no fue el miedo, ni la violencia. Fue la valentía de quienes se negaron a rendirse ante lo imposible. Y mientras haya alguien que escuche el viento y sienta que lo llama a ir más lejos, el rugido del norte seguirá vivo.